Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos, queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, por dejarse acompañar y sobre todo por elegir Canarias Radio. Un saludo a la Isla de la Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro e incluso fuera del archipiélago a través de internet. Fundamentalmente ese es nuestro canal internacional. Pueden seguirnos a través del YouTube, pueden seguirnos a través de Facebook, pueden seguirnos en la radio de toda la vida, incluso aunque la carguen en su propio móvil. Posibilidades, todas las que quieran más. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es crucial, importantísimo, y para ello hay que acercarse a los que realmente lidian con el día a día del asunto que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar de acoso escolar. Bueno, vamos a hablar de no al acoso escolar. Para eso, como invitado, tengo la suerte de contar en el estudio con Roberto García, psicólogo sanitario, vicepresidente de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar, ACANAE, y además investigador de la Universidad de La Laguna. Roberto, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, por saber por qué en un momento determinado, 2014, surge la necesidad de constituir una asociación no al acoso escolar en Canarias. Cuéntame el porqué de esa necesidad para empezar y situarnos. Sí, hombre, es una necesidad que conforme tú me vas haciendo la pregunta, yo me sigo planteando que sigue haciendo falta. O sea, eso debe ser malo y bueno porque existe, pero claro, malo porque es necesario, ¿no? Efectivamente, y cada día te das más cuenta que hace más falta. Pero bueno, en su momento, mi compañera Lorena, como ya ella, lo digo porque ella ya lo ha manifestado públicamente. Lorena, la presidenta. Efectivamente, es la presidenta de ACANAE. Y en su momento ella sufrió acoso escolar y ella no sabía ponerle una cara, no sabía ponerle un nombre, no sabía por qué le estaba ocurriendo esto. Entonces ella muy valientemente tomó la decisión de, ahora que sé que esto es acoso escolar, ahora que sé lo que me pasa, ahora que entiendo que no soy culpable, ahora que entiendo que no necesito tener absolutamente nada para que la gente me acose, pues quizás puedo informar a otras personas, puedo ayudar a otras personas, puedo aportar algo a la sociedad. Entonces, se crea con esa finalidad y yo estoy muy agradecido a Lorena, a mi compañera, que haya contado contigo. Me imagino que en algún momento recibiste supuesto la invitación, ¿no? Claro, que haya contado conmigo, pero sobre todo esa puesta en marcha. Es decir, es que es muy complicado que una persona con 18, 19, 20, 21 años haya pasado durante gran parte de su vida escolar sufriendo acoso escolar, que después tome la decisión de, bueno, voy a crear una asociación para ayudar a las personas que tengan ámbito de actuación en Canarias. Eso tienes que ir a un registro, tienes que ir a una notaría o como fuera el trámite. De alguna forma decidió que había que oficializar justamente la supervisión del acoso, tal vez necesario, porque evidentemente existía, ¿no? ¿Ya había superado ella esta fase de ser acosada cuando decide dar este paso, o todavía estaba inmersa y fue una manera y un mecanismo también de defensa, ¿no?, ante la situación? Honestamente, quien mejor te puede responder a eso era simplemente Yo lo que sí puedo decirte es que en su caso ella lo sufrió, salió adelante y decidió ayudar a los demás. Pero sí es verdad que cuando tienes una historia de acoso escolar que es muy fuerte, cuando no entiendes tu situación, pues normalmente tiende a alargarse a medio y largo plazo. Es decir, no es, pues yo descubro que esta es la causa, me trato esto así como robots y ya automáticamente solucionado. Normalmente suele tener secuelas, falta de autoestima u otro tipo de cuestiones que normalmente suelen perdurar a lo largo del tiempo, supongo, ¿no? O sea, por eso lo valoro todavía más, la creación de ACANAE. El objetivo principal o los objetivos principales de la asociación cuando nació, y me imagino que al día de hoy, ¿cuáles han sido y cuáles siguen siendo? Pues fundamentalmente la parte informativa, es decir, la gente tiene que saber qué es el acoso escolar, que no es una cosa de niños, que tiene consecuencias graves para la salud, tanto psíquica como física también. Es decir, cuando hablamos de psicosomatizaciones, cuando hablamos de todas estas cuestiones que son de origen psicológico que se manifiestan en nuestro cuerpo, pues también tiene una parte física. Aunque bueno, realmente la parte psicológica suele ser la que más suele perdurar en el tiempo.
Aparte de eso, también es muy importante para nosotros poder formar profesores, padres, cualquier persona que esté inmersa en la comunidad educativa, porque al fin y al cabo van a ser todas aquellas personas que pueden detectar, que pueden actuar, que pueden prevenir. Entonces es muy importante. Hombre, a nosotros nos gustaría, honestamente, tener algún día pues la posibilidad de poder también ayudar, colaborar en temas de intervención. Lo que pasa es que eso es una competencia exclusiva de la consejería. Pero estaría bastante bien que nos habláramos y que en un futuro pudiéramos colaborar. Es lo mismo, Roberto, el acoso que el bullying o el bullying. Es lo mismo, es una cuestión de una terminología efectivamente. Anglosajona o española, pero vamos. Todo queda mejor en inglés, entonces el acoso escolar. Pero es pues, acoso escolar, ¿no? Bullying, efectivamente. Igual que ciberacoso, ciberbullying. Vale. ¿Y hay otro tipo de, vamos a decir, de actividades que se hayan identificado como acoso, más allá de lo que todos nos podemos imaginar, de que se supone es una situación en la que una persona está siendo acosada? ¿Hay algún acoso más sutil y no tan evidente que hayan ustedes captado y que se haya extraído, por desgracia, de la propia realidad? Es una pregunta muy interesante. De hecho, no me la habían hecho nunca. Siempre me preguntan perfiles, que parece ser que lo que interesa. Hay otras formas, quizás no tan explícitamente denominadas acoso escolar, pero hay otras formas que también están a la orden del día, como puede ser el grooming, que se produce cuando un adulto se hace pasar por un menor de forma habitual para contactar con este, normalmente con finalidad sexual. Vale. También tenemos el sexting, que es el envío repetido de imágenes de contenido sexual a través de los menores. También tenemos el stalking, que eso sería la persecución de forma virtual, es decir, estar constantemente revisando lo que subes en Facebook, con quién estás hablando, etcétera, etcétera. Es una forma de... O sea, un externo está revisando lo que una persona está... Yo respecto a ti, por ejemplo. Exacto, ok. Yo Es una forma de acosarme. Claro, también, es una forma de acosar. ¿Y el que está siendo acosado o la que está siendo acosada se percata de eso? Puede no percatarse de la misma manera que en una situación de ciberacoso, cuando una persona es víctima, puede, de hecho, lo más habitual es que no sepa, quién ha empezado esa situación. Te digo más, o sea, acoso escolar y ciberacoso, lo ponemos en... Es que casi desligarlo es imposible. No, es imposible, porque además las personas que han sufrido ciberacoso por norma general tienden a... O sea, han sufrido acoso escolar de forma tradicional, según todos los datos de investigación que nos encontramos. Pero si ponemos las dos caras de la balanza, es importante saber la definición, que muchas veces nos olvidamos. Acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, físico, verbal, que se produce de forma reiterada a lo largo del tiempo con la finalidad de hacer daño. En la comunidad escolar, evidentemente. Efectivamente, tiene que ser entre iguales. Si es de un profesor a un alumno, por ejemplo, no es acoso escolar. ¿Eso qué es? Muchas veces, pues, acoso de un profesor a un alumno. Okay, o sea, acoso, No, un abuso igualmente. Es un abuso de poder. Vale. Es un abuso de poder. Porque muchas veces nos llega la asociación, no, es que el profesor acosa a mi hijo tal. Vale, pero no es acoso escolar. Pero como que no, si está acosando a mi hijo. Sí, a ver, es entre iguales lo que claro, estamos nos ceñimos a la definición. La definición dice esto. El día que el acoso escolar recoja también el acoso de un profesor a un alumno, pues ahí ya podremos hablar de acoso escolar. Pero de un alumno a un profesor. O de un alumno a un profesor, que esa es la otra cara de la moneda. Al final, en esto del acoso parece, Roberto, que va a terminar pasando lo que terminó pasando con el tema de los malos tratos, ¿no? Uy. O sea, que sí. Estamos ante la tesitura en la que queremos etiquetar y al final el acoso es el acoso, el maltrato es el maltrato. Sí. Es verdad que la figura de los débiles casi siempre está representada por un mismo perfil, independientemente del sexo, depende de qué casos, ¿no? Pero no podemos etiquetar en departamentos estancos el acoso de niño a niño, de niña a niña, de mayor a menor, de menor... Pero bueno, por algún sitio había que empezar. Pero es que, a ver, es que directamente, y ahora te explico por qué, Luis, de cuando dijiste tu comentario, es que
siendo políticamente incorrecto, Sí. yo creo que estamos haciendo el ridículo en muchísimas cosas. ¿En Es qué decir, sentido? Cuenta. ¿en qué sentido? En que estamos más percatados cuando hablamos del machismo, nos interesa más decir miembros, miembras, ciudadanos, ciudadanas, padres, madres, niños, niñas, o el género neutro, niñas, todes. Sí. Pero es que yo sigo viendo las mismas conductas de machismo en los colegios y sigo viendo las mismas conductas de machismo en la casa. Quizás nos estamos centrando demasiado, nos estamos centrando demasiado en la forma y no estamos atendiendo el contenido. Eso es lo que a mí me preocupa. Y sobre todo el contenido de base, ¿no? Claro, que es donde arranca es que todo esto, que a es mí en lo las que me edades preocupa tempranas, ¿no? Supongo. es el lavado de cara. Es decir, por tú coger, como ahora están diciendo los políticos, abrir una constitución y meter el lenguaje inclusivo, no terminas con el machismo. Es decir, es que el lenguaje cambia el pensamiento. Sí, eso no lo voy a discutir. Pero si yo estoy viendo que mi padre está maltratando a mi madre, pues estoy aprendiendo una conducta que al fin y al cabo puedo interiorizar. Entonces, ahí, por mucho lenguaje que tú me metas, pues, tampoco me vas a cambiar mucho mi pensamiento. Entonces, eso por una parte. Y lo digo para estar de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que todo es reformable y todo es modificable. Y más cuando debemos ser críticos y entender que tenemos que criticar incluso aquello en lo que estamos de acuerdo. No solo lo que no estamos de acuerdo, porque eso es muy fácil. Entonces, en el acoso escolar, tú me dices a mí, ¿podría meterse el acoso de un alumno a un profesor? Podría. ¿De un profesor a un alumno? Podría. Pero de momento, con lo que tenemos, es que es entre iguales. Y además es donde mayor número de casos, por razones obvias, se habrán detectado, supongo, ¿no? Claro, y además, enlazando con el mismo tema que yo te decía antes del machismo, es que se sabe que los agresores tienen muchas más probabilidades en un futuro de cometer conductas violentas o de violencia de género o de, O sea, o de maltrato. el que ha sido acosador o acosadora de pequeño o pequeña tiene muchísimas papeletas de convertirse en un acosador o de seguir siendo un acosador o acosadora de adulto y finalmente un maltratador o maltratadora, que supongo que también las hay, ¿no? También las hay. Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Yo soy acosador y he aprendido que la forma de resolver las cosas es a través de la violencia, sea física o psicológica, independientemente. Yo no las desligo. Pero tú me dices que entonces un acosador acosa para resolver un problema. Un acosador acosa porque le interesa generar una situación de poder en la que en la balanza yo esté por encima de ti. Entonces yo tengo intención de tener controlada esa situación. Y además yo quiero que tú veas que yo estoy por encima de ti. Entonces, Bueno, no solo tú, sino el resto del planeta, vamos. claro, el resto del planeta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo al 80-90% de la clase, que son los testigos o los espectadores, que son los que están mirando. ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy el agresor y tú eres la víctima. Entonces yo voy a buscar meterme contigo. A mí me puede apoyar una o dos personas que me ayudan a meterme contigo, que son mis compinches, ¿no? Sí. Y a ti a lo mejor te puede ayudar ese amigo fiel que tienes tú, que contra viento y marea te va a defender, pero el resto lo que va a hacer es mirar y callarse o mirar y reírse. Entonces a mí me están reforzando. Entonces a mí el resto me da un poco igual. Como me lo permiten, me da un poco igual. Yo voy contra ti. Ahora, mi pregunta es, si conseguimos que ese 80 o 90% del grueso de la clase, y esto lo digo porque siempre estamos empeñados en que parece que solo hay que trabajar con la víctima y con el agresor, si todo ese grueso se pone del lado de la víctima, ¿tú crees que cambia la situación? Desde luego. De Efectivamente. hecho, no proliferaría, ¿no? Supongo. Y eso fue una de las... O sea, la razón principal que hizo funcionar el método Kiva en Finlandia, que redujo en un 80 y tanto por ciento los casos de acoso escolar. Porque hay que trabajar en la prevención, pero hay que trabajar con los testigos. A mí no me vale que tú seas el agresor, yo te enseño unas formas de conducta más adecuadas, tú eres la víctima y yo voy a trabajar contigo que ya tienes el daño hecho, pero y ese 80-90% de la clase, cuando vuelva a suceder esa situación, ¿qué va a hacer? Entonces, el grueso va a ir sobre esa población. Incluso es más importante lo que haga el resto de la clase que el propio profesorado y la comunidad en general. O sea, por supuesto. O sea, esos son los que van a marcar la diferencia probablemente, ¿no? Esto no es un patrimonio exclusivo de nosotros, ¿no? Por lo que te acabo de escuchar, estamos hablando de Finlandia, ¿no? Sí. Que está reconocido como uno, si no el mejor, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, público, accesible para todos, bla, bla, bla. Y también se dan casos de acoso, porque al final abusadores hay en todos lados, ¿no? Sí, desde luego, pero... ¿Qué es lo que son? Y claro, es que pensamos que lo que sucede en la calle es muy distinto a lo que sucede en un colegio. Lo que pasa es que cada uno rinde a su nivel. O sea, los niños se comportan mal en función de la edad que tiene. O vamos a decir que es lo mismo una conducta negativa de un chiquillo de 5 años que de uno de 15.
Pero yo creo que hay una diferencia bastante grande. Igual que las hay del de 15 y una persona que esté en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que el de 5, el de 15 y la persona que esté en la calle, si es esa misma persona y ha aprendido que esa es la forma de conducta adecuada, no ha trabajado sobre conductas alternativas, nunca ha tenido consecuencias por sus actos negativos, pues aprenderá a que cuando llegue a ser mayor esa es la forma adecuada. Y no solo es que correlacione con violencia de género o maltrato, y no trato de ponerme negativista ni mucho menos, simplemente digo los datos, estoy diciendo datos. También tienen muchas más posibilidades de cometer el mobbing, que es el acoso laboral, el acoso entre compañeros. ¿Por qué? Si me funcionó aquí, por nariz me va a tener que funcionar aquí, porque ya sé hacerlo, o sea, tengo experiencia. Y respecto a lo que decías, no somos el único país. De hecho, el nombre de acoso escolar, entendido como tal, lo puso un psicólogo noruego en el año 93 o 98, no recuerdo exactamente la fecha, que además lo estuve revisando en estos días para un congreso. Y le puso el nombre a un noruego. El método que ha funcionado, el plan Kiva, el método Kiva en Finlandia. Y después tenemos la comparativa de todos los casos de acoso escolar. Cuando Amnistía Internacional habla de los datos de acoso escolar, se refiere a nivel internacional. Cuando dice que los protocolos, la mayoría son ineficaces, pues habla en muchos casos. Y en ese sentido, Roberto, ¿en qué posición del ranking estamos? España, en principio. Después te voy a preguntar por Canarias y dentro de Canarias por las islas, ¿no? Pues mira. ¿España cómo está de acosadores? ¿Tenemos suficiente número de acosadores como para estar en un lugar, vamos a decir, privilegiado en esa tabla de ranking? España en educación en muy poco está en un lugar privilegiado. O sea, en positivo, desde luego no. Pero... No, vamos a ver. Hay profesores muy buenos y hay padres muy involucrados. ¿Qué es lo que pasa? Que en España tenemos algo que nos juega en contra. Y es que nosotros estamos formados por un sistema de comunidades autónomas. Eso tiene una parte positiva, pero tiene una parte negativa, como todo en la vida, que tiene un lado bueno y un lado malo. Sí. ¿Cuál es el lado malo? Que la competencia en educación está cedida a las comunidades autónomas, como todo el mundo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que cada comunidad autónoma elabora un protocolo determinado que depende de ella misma. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado no tiene por qué tener conocimiento de todos los casos de acoso que hay. ¿No existe un foro en el que se pongan en común, por ejemplo, este tipo de estrategias de cada comunidad? Mira, yo lo último que estuve leyendo... No hay congresos, no hay mesas de puestas en común de información para saber si, digo yo, porque si alguien ha dado con la clave de una posible solución o de una mejora en una comunidad autónoma, lo mismo es una información muy útil para otra, ¿no? No hay encuentro. Te me estás yendo muy arriba. ¿Ah, sí? Y vamos a hablar un poquito más abajo. Pues venga, bajamos. Vamos a hablar un poquito más abajo. Vamos a hablar de lo que comenta Amnistía Internacional, independientemente ya de Fundación Anar, Save the Children y todas las demás organizaciones. Amnistía Internacional, si no recuerdo mal, informaba de que muchos casos de acoso escolar no habían sido informados a inspección. Vale. Si no son informados a inspección, ¿cómo lo sabe la comunidad autónoma? Vale. Si no lo sabe la comunidad autónoma, ¿cómo lo sabe el Estado? Pero todavía más, si la competencia es mía y no es tuya, me la quedo yo. Y claro, yo creo, y al fin y al cabo es una opinión personal mía, o sea, es una libre interpretación que yo hago, es que tengo la impresión que si tapamos, o no si tapamos, pero si no se dice la realidad como es y todos los casos de acoso que hay, mejor, porque parece como que estamos haciendo más. Y es al revés, es decir, yo prefiero poner a mi hijo en un colegio donde el director me diga, mira, hay tantos casos de acoso escolar en este colegio. Y para eso estamos utilizando este y este método. ¿Por qué? Porque sé que si mi hijo sufre acoso, sé que van a actuar con él. Pero si yo lo meto en un centro donde se tapa, yo sé que lo hay, pero se tapa, y digo que como le toca al mío, mal asunto. Mal asunto, efectivamente. Entonces yo tengo la impresión de que tenemos que cambiar absolutamente todo. Es decir, los centros tienen que dejar de tapar. Y siempre decimos, no, es que los centros privados tapan porque pierde prestigio. No, privados y públicos y concertados. Y todos, todas y todes. Aquí tapan todos. Porque no interesa. Entonces, y es algo que a mí me molesta bastante. Me molesta bastante porque es que después te pueden decir, bueno, contacto contigo a Canae y venga, danos una charla. Y a veces
Esto es algo que yo pienso para mí mismo, repito, esto es una opinión personal mía. Yo pienso para mí, para mis adentros y digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Voy 1 hora, te digo pim pam fuego, me voy, pero después ¿qué? ¿Qué hacemos? Hace poco, y voy a citarlo, con el Peñón, el equipo de fútbol del Puerto de la Cruz. Sí. Contactó con la presidenta, Lorena, contacta conmigo para hacer, bueno, una charla, formación. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú eres un equipo de fútbol y eres un equipo de fútbol base. Y a mí ya llega un punto, después de 5 años, que dar charlas para que me escuchen, la verdad que no me interesa tanto ser escuchado, sino como poder aportar. Porque se da en caso de acoso también, por lo que estoy No, entendiendo. sino porque ella, muy inteligentemente, tiene el concepto de el fútbol base. Los niños tienen que venir aquí a ser formados, educados en valores y a divertirse. No los padres que están detrás, pues porque no pones a mi niño y pues con los insultos correspondientes en los partidos, y son modelos de conducta tremendamente negativos. Y que luego se trasladará por parte de los niños a todos sus ambientes. Hace poco, la árbitro de Fuerteventura era. Sí, vale. Eso lo ven los niños. Esos son modelos de conducta negativos, pero son modelos de conducta. Y eso lo ven los niños. Por eso te decía lo del todo, todas, etc, etc, etc. Son modelos de conducta. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde la base. Y yo le dije a esta chica, bueno, vamos a trabajar en la prevención, vamos a trabajar esto y esto, pero vamos a hacer un convenio. En lugar de hacer una charla, vamos a hacer un plan de trabajo. Me dijo, perfecto, fantástico. Y así se hizo. ¿Por qué no se podría hacer eso en todos los centros? Y no digo que el gobierno, es decir, que la consejería no haga nada. Es decir, que los centros por ley deberían tener un plan de convivencia. Y es la consejería la que se encarga de activar el protocolo para formar para intervenir, para hacer un diagnóstico e intervención en aquellos casos que sea necesario. Pero es que el problema que sigo viendo yo, después de tantos años, porque se dice Canarias es la primera comunidad autónoma con un protocolo de acoso escolar, pero es que los profesores, hay muchos que no saben que existe un protocolo. Hay muchos que me preguntan, mira, ¿y tú podrías...? ¿Desde cuándo está activo ese protocolo? Pues hace años ya, no recuerdo la fecha. Más o menos. No recuerdo la fecha exacta, la verdad. Pero estamos hablando de 10 años, de 5, de 20... No, tanto como 20 no. No, pero vamos, digamos de que es del siglo XXI y existe un protocolo, sí. ¿no? Y claro, pero que no saben que existe un protocolo. Pero porque me lo dicen a mí. No porque lo haya escuchado yo, porque me lo dicen a mí. Porque hay sensibilidad en la comunidad educativa, en la parte que tiene que ver con el profesorado y las direcciones y los consejos escolares y demás. ¿Hay sensibilidad con el acoso? Yo creo que... ¿O se les ha venido encima sin darse cuenta? Yo creo que es un poco de todo. Es decir, sí hay sensibilidad y hay gente que está muy, muy preocupada por el tema, o por lo menos que le da la relevancia que este tema quiere. Y hay otros que bueno, que lo siguen viendo todavía como, bueno... Esos falsos mitos, son ¿no? cosas eso de son niño. cosas de juegos de niños. Sí. Eso es algo por lo que tienen que pasar, es parte del crecimiento. El acoso escolar solo es físico. La víctima solo es el niño tímido con pocos amigos. Solo ocurre entre niños y niñas. Las niñas no hacen esas cosas. Estoy leyendo los falsos mitos que publican en la página Acanae, uno tras otro. Hay personas que se merecen el acoso. este está sembrado. No, pero que yo lo escucho en alumnos. Directamente. Pues estas frases las has extraído de... Esas frases son 100% verídicas. Son reales. Son reales todas. Pero me asombra que me digas que por parte de alumnos. Sí. Bien. Los que se quejan son llorones y débiles. Bueno, eso sí me suena más a tipo alumno, ¿no? Pero me imagino que detrás hay un padre y una madre inculcando esos valores, ¿no? Los acosadores desaparecen si se les ignora. Es imposible de parar, es algo normal. Ocurre solo en lugares pobres y con pocos recursos. El bullying es una moda, por eso se ven más casos ahora. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay algo también que me molesta. Y es decir, ahora, respecto a lo último de la moda, el bullying es una moda. Hay que diferenciar dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo, que parece que decir las cosas en español no queda bonito y hay que decirlas constantemente en inglés, ¿vale? Vamos a hablar en español, venga. Entonces, no, yo he trabajado en un colegio inglés y soy bilingüe y no tengo ningún problema. No, pero es una crítica que hago a la sociedad. Y no tengo ningún problema en hablar en inglés. Me encanta hablar en inglés, pero también pienso, es que parece que todo por temas de marketing tiene que ser un anglicismo, etcétera, etcétera. Eso sí es una moda. Efectivamente, eso sí yo lo catalogo como moda. Lo que no me gusta es que este argumento que yo acabo de dar concretamente para esas palabras en inglés, la gente diga, bueno,
acoso escolar, bullying, asocien palabra inglesa a moda. Bah, esto es una moda y ya haga una generalización de todo. No, o sea, no es cuestión de moda. El acoso escolar ha existido siempre, eso es un hecho. Lo que pasa es que ahora sabemos cómo se llama y hemos trabajado en el tema. Pero no quiere decir que sea cosa de niños. Eso es que es tan barbaridad. A ver, yo he escuchado casos. O sea, es parte del proceso educativo, es lo que se pretende decir. Claro, pero bueno, yo lo entiendo. O sea, que un abusador o una abusadora te machaque 1, 2 o 1000 veces es parte de tu proceso de aprendizaje. Claro. Esa es la falacia, ¿no? Pero es que yo entiendo que eso pueda venir de una época donde se decía la letra con sangre entra. Pero es que esa frase viene de la Edad Media. Viene de la Edad Media. Y si nos vamos a la antigua Grecia, pues había el profesor pues que se encargaba del carácter punitivo de la clase cuando cometía errores, que se dedicaba a esa parte. Entonces yo entiendo si venimos... Eso ha sido muy español, ¿eh? Sí. Históricamente, ¿no? Bueno, no solo español, o sea, podemos extrapolar a otros países. Yo te hablo de lo que pueda conocer. En Francia se debatió quitar el castigo físico y al final no se hizo. Entonces, no solo es español, en Estados Unidos también hay formas que todavía se mantienen esas formas de educar. Pero entonces, dentro de la comunidad educativa. Ya no te estoy hablando de educar en... Estadounidense, estoy hablando Sí. Sí, hay todavía y que utilizan castigo físico, es decir, colegios católicos ultraconservadores que siguen con esa mentalidad. Pero bueno, allá ellos, o sea, yo estoy en España y a eso quiero remitirme. Entonces yo puedo entender que nosotros digamos, bah, las cosas escolares son cosas de niños, si le pegan, pues que le dé más fuerte y ya está. Puedo entenderlo si hemos sido educados de esa forma y si estamos en el momento de la letra con sangre entra. Pero es que no estamos en el momento de la letra con sangre entra. Y entonces hay que cambiar un poco el chip. Y hay que cambiar el chip. Y a mí, que 2 personas cojan a otra, le peguen una paliza, le desfiguren la cara, y que haya gente que diga comentarios como, bueno, es que son peleas de niños, eso que se resuelvan entre ellos. Porque me parece tan barbaridad como la gente que si el marido le pega el guantazo a la mujer es porque algo habrá hecho. ¿Qué pasa? Que nos alarmamos con este tema porque tenemos más sensibilidad social. Pero este tema todavía está un poco el de los más... niños, ¿eh? Y antes te decía lo de cuando pusiste el ejemplo de lo del maltrato, porque una vez haciendo formación para la policía autonómica, yo hice la comparación entre el nivel de conocimiento que se tiene en la calle, ¿vale? El nivel de información que hemos ganado respecto al tema del acoso escolar y respecto al tema de la violencia de género al principio de mi conferencia o charla, taller, como lo quieras llamar, y yo decía, ha tenido una evolución un tanto parecida. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vinimos de una época donde el acoso era normal y donde pegar a las mujeres era normal y además incluso era parte de tu rol de marido, ¿no? Después entramos en esa transición, en esa democracia y cambiamos la mentalidad. Entonces ya no nos damos cuenta que esto no es bueno y que esto tampoco es bueno. Aparece una ley de violencia de género. Aparecen casas de acogida para mujeres víctimas de maltrato. Aparece un número de teléfono para la violencia de género. En el acoso escolar, bueno, pues sigue sin haber una ley a nivel estatal sobre acoso escolar, pero bueno, por lo menos hay un teléfono de acoso escolar, cada uno ya que valore si funciona bien o no. Y bueno, se han sacado protocolos. Y entonces yo digo, bueno, de este tema nos hemos sensibilizado más. Y aunque nos quede mucho por hacer, por supuesto. Y del tema del acoso escolar nos queda muchísimo por hacer, pero me da la impresión que estamos todavía un poco menos sensibilizados. O sea, nos afecta menos. Y fue súper polémico ese ejemplo. Por eso te decía, y estoy justo por lo mismo, la misma comparación que hiciste tú. Oye, ¿se ha interesado por la asociación algún padre o una madre de un acosador o acosadora? Muy buena pregunta. Normalmente los padres se preocupan cuando el niño es la víctima. Creo que estás preguntándome, o sea, ¿te refieres que hayan pedido ayuda? El dicho de, mira, sí, quiero que intervenga. Intervenga. Yo no me sentiría orgulloso de un hijo o una hija que fuera un acosador. Yo, particularmente, efectivamente, me preocuparía. Porque lo que puede generar en el futuro no tiene pinta de que sea nada muy bueno. No, desde luego. Pero que nos hayan dicho, quiero que actúes con mi hijo porque
tenemos la sensación de que es un tenemos la abusador. sensación de que es un abusador y que tal, nunca. Ujú. Víctimas todas las que quiera. Ya. Acosador nunca. Sí es verdad que una madre, tengo que decirlo, una madre una vez nos dijo, mira, me gustaría que nos dieras información sobre las características de acosadores, etcétera, etcétera, porque siempre nos centramos en la víctima, pero ¿y si nuestro hijo es acosador? A mí no me gustaría que maltratara a nadie. Y es verdad que una madre nos lo dijo, que yo recuerde una en Vale. 5 años. Ok. Porque por lo general, si el mío pega más fuerte, Claro, bueno, pues él ya se sabe resolver sus problemas él solo, ¿no? claro, efectivamente, nos duelen cuando nos toca lo nuestro. Sí, pero bueno, que a lo mejor ese golpe algún día se te vira a ti, pero de momento, dentro de la propia casa. claro. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo se vaya a terminar por convertir en un monstruo, ¿no? Porque todos hemos tenido un punto, los que hemos podido en un momento determinado, y esto yo creo que es así, todos hemos tenido la tentación y a lo mejor hemos ejercido de abusadores en algún momento en nuestra vida. Me estoy poniendo como ejemplo incluso, ¿no? Cuando captas que tienes algún tipo de poder sobre tus semejantes y lo ejerces, incluso con tus padres, con tus madres, con tus iguales, con compañeros de trabajo. O sea, todos yo creo que tenemos un abusador en potencia dentro, porque además hemos sido educados como ajenos al respeto, ¿no? Que yo creo que es la palabra clave en todo esto, ¿no? Y en este país concretamente, ¿no? A ver, es que hay que entender al ser humano en un concepto biopsicosocial. Tenemos un componente biológico, un componente psicológico y un componente social, ¿vale? Y yo siempre a mis alumnos en práctica se lo digo. Somos el resultado de millones de años de evolución, ¿eh? Entonces tenemos una genética, tenemos una... hay gente que considera que la parte psicológica del ser humano, que la genética o la parte biológica no explica prácticamente nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí explica y que puede explicar más de lo que O nosotros sea, hay una pensamos. explicación antropológica sí o sí, y además Sí. biológica. Biológica, psicológica y social, por supuesto. Biológica en tanto que somos herencia de nuestros padres y de millones de años de evolución. La diferencia entre, o sea, hablamos en sentido filogenético, ontogenético o el término Bueno, que de quiero hecho, utilizar. parece que nos controla más de lo que nosotros queremos nuestro cerebro reptilíneo, o sea, el más elemental y básico, ¿no? Y Efectivamente. un poco que es el que nos impulsa a este Claro. tipo de actitudes, ¿no? Y eso también tiene que complementarse con la parte psicológica, que es toda esa personalidad, que nosotros nos vamos forjando desde que somos pequeños, durante todo nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, por eso te decía, yo hablaba de filogenia y de ontogenia también, porque es importante porque una puede explicar la otra. Y después la parte social. Nosotros somos también el resultado de todas aquellas cosas que estamos viendo, que aprendemos. Nuestros padres no nos educan a nosotros en base a la biología. No estamos programados con un botón aquí que nos pulsan y tal. Tendrán que decirnos, mira, no hagas esto porque puede ocurrir esto, o no hagas esto porque las consecuencias son estas. Entonces esa es la parte educativa, la parte social. Y somos un compendio de cosas. Y lo que tú dices, claro, es que el ser humano, y así seguirá siendo siempre, funcionamos en base a relaciones de poder. Puedes mirarlo desde los políticos a cualquier esfera de la sociedad. Eso no quiere decir que sea malo, necesariamente. Lo que es malo es la imposición del poder. Pero vamos a ver, siempre hay diferencia. Es decir, tú me imagino que no serás el director de la cadena, ¿no? No. Entonces, tú tienes que atenerte a unas normas, ¿no? Me imagino, y a unas cuestiones. Entonces, tiene su parte de eficacia. El problema es cuando se utiliza para mal. Que eso es lo que siempre... Para hacer daño, ¿no? Efectivamente, para hacer daño. Si tú me dices a ti que tu jefe o el director pone unas normas que es respetuoso con ustedes y que todos tienen un plan de trabajo, que te dan libertad de trabajo, etcétera, etcétera, y tú estás conforme, pues es una figura de poder bien empleado. Ahora, pues si me dices que es el caso contrario, no. Entonces, es igual que los padres. No es la misma situación de poder, o no debería ser, lo que cada vez está cambiando más. El poder en cuanto a términos de autoridad que tienen los padres respecto a los hijos. Cuando el niño tenga más autoridad que el padre, pues mal vamos. La va a ejercer, ¿no? Por supuesto. Y después los padres cómo actúan. O sea, es un tema complicado, pero lo que sí quiero recalcar es que por supuesto, cuando tú te sientes con poder y puedes ejercerlo, vamos,
Hombre, la diferencia es cuando eres consciente Ujú. y decides no hacerlo. Efectivamente, efectivamente. Y todos hemos tenido ganas de darle un guantazo a otra persona, Sí, sí, sí. pero es que eso es, Ujú. eso no podemos evitarlo. Otra cosa es que tengamos nuestro lóbulo frontal, ese chip, ese interruptor que tengamos ahí, ese prefrontal que nos diga, mira, párate, porque si le das a él, eh, primero que él puede tener consecuencias, o sea, te lo puedes cargar, puedes tener, y después tú puedes tener riesgo de tener sanciones, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte de nuestro cerebro, la no reptiliana, que tú comentabas Sí. antes, esa es la parte que frena nuestro cerebro reptiliano, que es la que nosotros tenemos que potenciar. No podemos coger y cortar con un machete el cerebro reptiliano y tirarlo, porque lo necesitamos, por Ujú. instinto de supervivencia. Pero claro, es nuestro frontal quien nos Hay que dice... domesticarlo o Claro, algo así. nuestro prefrontal le dice al cerebro reptiliano, venga, échate un baño, quédate tranquilito ahí, y ya cuando estés preparado para comer, para cazar hipopótamos, ya puedes salir del charco. Roberto, ¿el acoso aparece en cualquier momento? ¿A cualquier edad? Los niños muy pequeños pueden ser, niños y niñas, ¿no? Ujú. Pueden ser acosadores, porque víctimas está claro que puede ser todo el mundo. Pero acosadores catalogados como tal, están Normal- identificados en la comunidad educativa niños pequeñitos en los primeros ciclos formativos. Sí, yo o he sea, atendido. hasta de 3 años, Sí, 4, sí, sí, 5, sí. esas cosas así. Hombre, de 3, 4 años es más complicado. Pero sí, yo he atendido niños de 5 y de 6 años. Bueno, de menos de 7, 8 años. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros, si miramos todos los datos de las... Ponme tú la ONG, organismos internacionales, asociación, lo que tú quieras. Si miramos todos los datos, siempre tú vas a ver una franja que suele ir entre los 10, 11 y los 16, 17. Más o menos. Tienen esa franja. Ahí es donde hay un pico importante. El pico máximo, casi todas coinciden que el pico máximo está a los 12 años. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos íbamos a los datos del 2009, por ejemplo, pues vemos 2009, 2010, etcétera, pues vemos que las edades son mucho más acotadas. O sea, es decir, te ponían como la secundaria como el pico, vamos, Máximo. aquí. Claro, y yo siempre decía, pero vamos a ver. Yo me niego a creer. Es igual que el maltratador, cuando decide pegarle un tortazo a la mujer, yo lo primero que pienso es, ¿cuántos años llevará aguantando esa mujer Ya. hasta recibir eso? O sea, Y esto- nos fijamos en el momento grave último en el que incluso puede haber un Efectivamente. asesinato de por medio Claro, y no le estamos dando importancia a la primera cachetada, ¿no? O algo así. claro. No, y mucho antes de la cachetada. Si lo más importante es trabajar en la prevención. Y claro, y yo digo, pero es que es imposible que a mí me digan que los 12 años es el pico más alto de acoso escolar, cuando el acoso escolar, por definición, es una situación de poder. Tú no consigues el poder de hoy para ayer. Ujú. Te lo tienes que currar. Y tú tienes que crearte un rol y tienes que crearte un personaje, entre comillas, Sí. entendiendo la palabra personaje. Entonces, claro, y ahora ya estamos viendo cómo todos los datos van bajando. 10, 9, 8, 7, y las cifras no son nada positivas. Es decir, no ha habido tantos cambios entre el 2016, 2017 y 2018. Puedes mirar datos de Save the Children y de Fundación Anar. Ok. En el 2017 se publicaba un dato en la página de Acanae, lo he podido ver a través de la página de Acanae, en el que hablaba de detectados 100 casos de acoso escolar. 100, además, un número así como muy redondo y me pareció un poco irreal. No, No, son denuncias. O denuncias, Son que no es lo denuncias. mismo. No, Claro, no. claro. Una cosa es la tasa de incidencia, otra cosa es la tasa de prevalencia, otra cosa son las denuncias. Por cierto, ¿dónde se denuncia? Pues en este el caso... propio centro y luego en la No, en este caso consejería. eran denuncias a los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado. O sea, cuando ya pasan a un, Sí. a un grado distinto, porque también la policía está involucrada en todo este asunto. O sea, también Claro. tiene mucho que decir, ¿no? Claro. Porque llega un momento en el que la cosa se puede convertir en delito, dependiendo de qué casos, ¿no? Sí, es competencia Guardia Civil y Policía Nacional. Ok. Y los padres y las madres, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque al final yo creo que tenemos más en nuestra mano de lo que parece, ¿no? Porque si un niño o una niña... bueno, primero habrá que identificar que hay una situación de acoso. Vamos a ponernos en el lugar de la víctima, evidentemente, pues yo del acosador, pues en principio es para otro programa, por lo que estoy viendo. ¿Cómo identificamos padres y madres? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y profesores y profesoras, ¿no? ¿Cómo identificamos un posible caso de acoso de manera continuada en el tiempo? ¿Cuáles son las claves básicas para decir, mi hijo o mi hija yo creo que está siendo acosado? Sin entrar en paranoia, ¿eh? Ujú.
Porque sí es verdad que habrá alguna pelea de patio que tiene que ver con un hecho puntual y no sé qué. Cosas de niños, eso es que decimos. Pero cuando las cosas de niños son todos los días y las peleas son todos los días, la cosa ya no es tan sencilla, ¿no? Vale. Te respondo con una pregunta. A ver. Vale. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo Vale. tres hijos. 3 hijos, bueno. Ujú. Pues puedes tener muchas conversaciones. Sí, desde luego. Si tú quieres que tu hijo o tu hija te cuente que por primera vez le he dado un beso a un chico o a una chica, Sí. en plan confianza, Ujú. ¿qué crees que necesitas tú para que ella llegue a ti y que te diga, pues mira papá, pues hoy me pasó esto? Supongo que haber fomentado la confianza, ¿no? Y no sé, la cercanía, ¿no? Si en algún momento yo no he sabido comportarme como tal y he sido un padre inquisidor y no sé cuánto, pues difícilmente van a confiar en mí. Pues me van a tener más miedo a mí que a lo que pueda pasar. Digo yo, no lo sé, ¿no? Sí, efectivamente. Y sí, claro, si tú quieres que sea eso, que supuestamente es algo bueno, que ocurra lo mismo y que vaya y que te cuente algo malo también, pues tendrás un poco el mismo argumento, ¿verdad? Supongo que sí. Efectivamente. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que tú habrás tenido que generar un clima de confianza, ¿no? Ujú. En el cual la persona se sienta cómoda para hablar contigo. Si tú me estás atacando y me checando todos los días, no esperes que yo te cuente qué tal ha ido mi día de trabajo. O si me cuenta el capítulo de que no sé quién se metió conmigo y tal, y tu respuesta ha sido, pues, tú si te dan, te defiendes. Claro, efectivamente. Algo así, ¿no? Claro, porque lo que está viendo es, sí, me está diciendo que lo arregle de la misma manera, pero realmente no me está entendiendo. O sea, no. Y además no es la solución porque seguramente esa persona es más fuerte que yo. Ujú. Entonces, pues, voy a seguir perdiendo. Necesito otra alternativa. Pero no le interesa molestarse en solucionármelo. Pero claro, entonces, se supone que tú, en todo ese clima de confianza que ha generado tus hijos, tú cuando ves a alguno de ellos, tú sabes cuándo se siente mejor y cuándo se siente peor, ¿no? Si lo Ujú. miras a la cara y dices, oye, ¿qué te pasa? Bueno, más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Ahora, Vale. identificar el malestar con una situación de acoso en el colegio, No. Digo, eso ya es para notas, ¿no? claro. No, estaba poniendo ejemplos concretos, porque es que yo creo que siempre lo que buscamos son palabras muy grandilocuentes y pues mira, hay que hacer No, en la sencillez está la virtud. Ujú. Entonces, de la misma manera que te estoy diciendo eso, lo tienen que hacer los profesores. Es decir, tú tienes que generar un clima de confianza con tus hijos. No quiere decir que tú pierdas tu autoridad como padre, que muchas veces lo confundimos Ya. y nos convertimos en amigos de nuestros hijos y no es correcto tampoco. Una cosa es ser amigo de tus hijos y otra cosa es ejercer tu autoridad como padre con cariño. Son cosas diferentes. Y los profesores tienen que hacer lo mismo, de la misma manera que tú deberías ser un experto en identificar las conductas de tus hijos. Un experto como padre. No, Roberto, me acabas de poner el listón tan alto que me un acaban de- experto como Sí, padre. sí, porque es que No. tampoco hay escuelas de padres. Llevo años queriendo crear alguna. Pero bueno. De padres y madres, para que nadie se enfade, ¿no? Porque es así. No, yo no me enfado. Ok. Y... Pero bueno, por identificar, me imagino que si, por ejemplo, tu hijo o tu hija viene un día y te dice, no quiero ir al colegio, es como blanco y en botella, ¿no? Claro, pero ¿y antes de ese no quiero ir al colegio? ¿Ha sido así? Seguramente no. Efectivamente. Entonces habrá que estar, primer acto a tener en cuenta y a llevar a cabo. Estate pendiente de tus hijos, tu hija, Claro, tu hijo, a claro. ver si hay cambios notables. No los acoses. O sea, Vale. no te pongas No los presiones, pegado ¿no? al cuello. Ajá. No es la forma. Pero sí, moléstate y no hagas interrogatorio. Qué manía los padres. Yo recuerdo cuando mi madre me venía a buscar al colegio en el coche. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Y qué te sale el examen? Bien. ¿Respondiste todo? Sí. Después yo le preguntaba, ¿y qué hay de comer en casa? Comida. Sí, pero vamos a ver. Tú no O tienes sea, hijos, deduzco por lo que estás diciendo. No, de momento no Pues tengo todavía hijos. no tienes hijos. Ok. Y tampoco has sufrido en ningún momento, más allá de un capítulo puntual, un acoso escolar permanente y agotador, ¿o sí? Explícate, no te pillé. ¿Has sido acosado alguna Yo vez? no, Tú yo no. en el colegio, No, a eso yo me no. refiero, ¿no? Yo no. Más allá de la pelea de patio puntual en Claro, ese encuentro. efectivamente. Eso sí. No, yo no. Pero sí ayudé y defendí a gente acosada. O sea, tú fuiste ese amigo, ese colega. en No, el no, que- no amigo, simplemente compañero. Es decir, Vale. hay situaciones de injusticia que yo entiendo que si yo tengo que esperar a que cualquier persona que se caiga en la calle o que tenga un accidente
tenga que ser mi amigo para ser socorrido, no socorro a No, no nadie. es el caso, pero en el Claro. colegio que estás en un día a día, y Claro. un año y otro año. Pero yo defiendo ese concepto. Es decir, yo creo que tenemos que estar educados en valores. Y si una persona se cae, yo tengo la obligación de ayudarla a levantarse. Ok. Porque es una persona, un ser humano, independientemente que sea mi amigo. Entonces yo sí defendía a amigos míos, es que por eso la distinción, amigos míos con los que yo me rodeaba nunca fueron acosados. Pero sí veía cosas que no me gustaban Intervenía, ¿no? En este efectivamente. Simplemente porque es una persona. En el caso de la actuación posible de padre y madre que identifica una posible situación de acoso, ¿qué hay que hacer? Ahí donde iba. Ya hablamos de los padres. Ahora toca hablar de los profesores, ¿no? Que Vale. es lo mismo. Porque a lo mejor tiene más información que los Claro, propios es que padres. ¿eh? es lo mismo, pero aplicado a los profesores. Los profesores, si tú tienes que ser un experto en detectar los cambios de conducta en tus hijos, como padre, no como psicólogo, médico, ni psiquiatra, nada, como padre, ¿vale? Cada uno en Sí. su rol, el profesor tiene que ser lo mismo, tiene que molestarse en conocer a sus alumnos y tiene que saber, hombre, pues si Pepito todos los días viene contento y viene feliz, pero es que mira, es que lleva una semana que está cabizbajo y encima yo le pregunto y estoy bien, y no me habla cuando él siempre ha hablado conmigo. Uy, pues yo voy a hablar con el psicólogo porque a ver qué me dice, porque algo habrá. Y me voy a poner en contacto con los padres. Oye, mira, en casa está sucediendo alguna situación. Es eso, es la coordinación. Estar pendiente. Claro, yo como padre, lo primero que hago es pedir una cita con el tutor. Y no ir en plan de qué le está pasando a mi niño. No. Es decir, tenemos que escuchar al niño y yo voy. Vale, mira, que el niño mío viene con cambios de conducta y viene, pues lo noto un poco raro. ¿Sabes si hay alguna situación? Porque él me ha comentado esto o me ha dicho que, mira, que hay personas que le están marginando o que le están pegando o X situaciones. El profesor tendrá que estar vigilante. Tendrá que estar vigilante. Y con el profesor, el tutor correspondiente, incluso la dirección del centro, no sé efectivamente. Si el equipo de educadores. ¿no? Efectivamente. Entonces, claro. Porque a los acusadores, Roberto, acosadores, a esos hay unos que son como muy evidentes, ¿no? Que hasta va uno a recoger los chiquillos al colegio y te das cuenta, ¿no? Sí. Que siempre hay alguna. Claro, pero es que además cuando tú los vas a recoger están rodeados de. O sea, está en el momento en el que están todos juntos esperando por los padres, en el que no hay profesores, que están solos fuera. Y se les ve a la Y ahí puedes ver una cantidad de conductas que solo con mirarlo y dice, con aquel. O sea, si lo ve uno en los 5 minutos que está esperando para sacar al chiquillo del colegio, es relativamente fácil identificarlo. Lo que no es tan fácil es a los zorros tapados. Sí. A los que parece que no son acosadores y son ese puede peligrosos. Ser ¿no? el amigo del acosador principal, o ese puede ser también el listo, ¿no? El que empuja al bobo, que es el fuerte. Efectivamente. Y ese puede ser también el que no tiene, entre muchas comillas, las narices para acosar físicamente, que realmente es de cobardes, pero bueno. Eso te iba a decir, que detrás del acoso siempre hay un cobarde o una cobarde, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, salvo que sea una persona con un problema de conducta. Ahí ya es diferente, porque ahí ya es que no puedo controlar mis impulsos. Bueno, pero eso serán los menos, ¿no? Menos. Aunque cada vez se están aumentando más los trastornos de conducta y más con esto, con las nuevas tecnologías que cada vez nos hace tener menos tolerancia a la frustración, perder más el control y un montón de cosas que vamos a acabar mal y no nos estamos dando cuenta. Pero bueno, esa es otra de mis luchas. Eso, tenemos que venir un día y hablar exclusivamente del ciber, todo lo que quieras. Sí, y del ciber extrapolado a todo. O sea, yo recuerdo cuando a mis padres les molestaba que un amigo llamara a la hora de comer. O a la hora de comer. Es verdad. Sí, ¿no? Pero es que ahora están... Los padres son los primeros que están comiendo con el móvil. Tú dices, coño. Es que... Y son cosas que te vas dando cuenta. Yo por la noche apago el móvil. Y además, cuanto menos lo tenga encima, mejor. Pero bueno, donde iba. Claro, si la situación se mantiene, ese profesor pues, tendrá que tener contacto con el orientador, con el director, etc. Yo, como padre, si veo que la situación no está cambiando, yo vuelvo a pedir otra cita. Yo le mando un escrito al director. Yo soy partidario de ponlo por escrito. Yo creo que es importante. ¿Vale? Y después de eso, que no hay absolutamente nada, pues yo lo que haría es que mando un escrito de inspección a la que quede, efectivamente, que haya constancia, que quede registrado y yo me voy a hablar. Bueno, iba a decir algo que no sé si puedo decir, así que... Puedes decir lo que te dé la gana, desde luego.
Recuerdo que estaba hablando con alguien y me decía, bueno, o sea, porque el niño había tenido acoso, etcétera, y le comentaban algo así como, bueno, activa el protocolo, ellos vienen los técnicos, nosotros podemos decir que no pasa nada y ya está, y se van con la misma. Es que hay muchas cosas, es decir, como asociación hay muchas cosas que te llegan que no puedes Pero decir. como padre o madre, Como tú no tal. puedes pararte ahí. No, es que yo como padre directamente mando un escrito de inspección, voy directamente, y ahí que está escrito, hay que hacerlo. Es decir, yo dudo mucho que cuando, y esto lo estaba hablando el otro día con Salva, el compañero mío de trabajo, que además él hace proyectos para Cabildo, etcétera. Y él me decía a mí, y tiene toda la razón del mundo, yo dudo que cuando quede algo por escrito, la administración pública Mira, otro haga lado. oídos sordos. No puede. Lo dudo. Es que no puede, ¿no? Entonces, Y si no, siempre te queda también la denuncia en la policía en un momento efectivamente, dado, ¿no? damas y caballeros, por escrito, que quede constancia. Antes valía darnos la mano, pero eso ya no vale. Oye, y eso de recurrir directamente a tratar con el padre y la madre del supuesto acosador o acosadora, eso puede ser un grave error. ¿Por ¿no? parte de quién? Del padre o la madre del Sí, acosado. Eso es un total. error garrafal. Sí. Supongo, ¿no? Así a bote Sí. pronto, ¿no? Igual que coger y como estrategia. Bueno, que... perdona, esto es que yo he sido testigo de una cosa de esta. Ya padre o madre, vamos a decir, de una supuesta persona acosada, ir a por el acosador o acosadora. Ujú. El niño o la niña, ¿me explico? O sea, Sí, el sí, sí. padre, la madre, eso es peor todavía. O sea, ¿esto qué es? El rol de la ley de la selva, ¿no? Efectivamente. Yo soy más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces eso no puede terminar bien, porque al final los padres y las madres somos los padres y las madres. Y es difícil a veces reconocer que tu hijo o tu hija sea causante de algún problema. Es que ese es el problema. Es Ujú. que es mucho más fácil decir, ay, es que a mi niño le están pegando, que decir, mira, es que mi niño le pega todo lo que trinque. Es mucho más fácil, claro. Ya. Y muchas veces cuando pegan a tu niño, ay, es que le están acosando. Pero cuando las primeras veces tu niño, yo no creo, no, pues si él es bueno, él en casa es bueno, yo no creo que... Entonces siempre unas cosas las justificamos más que otras, ¿no? Y yo creo que tenemos que basarnos en datos. Igual que te he dicho durante toda la conversación, me he basado en datos, sin pretender ser polémico, hablaba de datos, pues esto es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora también hay gente muy ilustrada que se le ocurre coger y decir, venga, vamos a solucionar el conflicto. Entonces yo cojo al profesor, siento al acosador y a la víctima, venga, hablen. Ñu. Pero eso es... bueno, yo no sé cómo será para el acosador, pero Claro. para la víctima eso debe ser demoledor, ¿no? No, para el acosador es fantástico, porque además, una estrategia muy buena que tienen los acosadores, porque los acosadores, si quieren seguir siendo acosadores, tienen que ser inteligentes. Ujú. No me vale... Piel de cordero, ¿no? Claro, es decir, yo te voy a culpabilizar a ti para que tú no me eches la culpa a mí, si tú eres el culpable. Por ejemplo, sigue siendo el principal factor por el que más se mete la gente es por las características físicas. Ujú. Sigue siendo, tenga gafas, si está más gordito, El etcétera, gordo, etcétera. flaco, Claro, alto, ancho, vale. gafa, Exacto, entonces, cojo, no sé. claro, Cualquier cosa. yo me meto con el gordo, ¿no? Y lo avasallo, gordo, tararara. Llega un momento en el que yo me siento con él y le digo, pero es que la culpa es mía. Perdón, pero es que la culpa no es mía. O sea, es que yo no tengo la culpa de estar gordo. Si tú no estuvieras gordo, no me metería contigo. Vale. Claro. Entonces yo te culpabilizo a ti. Te hago sentir culpable. Es decir, yo quiero que tú entiendas que, Justifica de alguna claro, forma si ese yo me meto comportamiento, ¿no? contigo, es Porque pues, tú estás gordo. claro, es porque tú estás gordo, no es porque yo me quiera meter contigo, porque tú estás gordo. Entonces, tenemos que ir a la base. Tú imagínate que tú y yo en esta situación, el profesor nos coge y nos sienta juntos. O sea, Ujú. y si... ¿Cuál que me toca a mí? Ser el acosador, entiendo, ¿no? Me acabas de poner ya como acosador directamente. No, venga. No importa, me yo- lo pido, me lo no, pido. yo soy el acosador que soy Venga. políticamente incorrecto. Sí. Y tú eres el acosado. Venga. Y entonces llega el profesor y, venga, hablen ustedes. Se levanta y se va. O sea, ¿tú qué conversación esperas tener conmigo? Al profesor ese deberías apuntarlo en algún cursito, algún tallercito, Claro. ¿no? Porque eso no es... Claro, tampoco veo que estén muy formados los profesores en esta materia. Sí veo profesores. Hay profesores que pueden estar formados, no lo discuto. Pero creo que falta formación. Y lo que sí he visto por buena parte de la comunidad es interés en este tema. Pero me dicen, pero mira, es que yo no sé cómo se activa el protocolo. Ustedes, ¿no? Como CANAE, ¿nos podrían formar en el protocolo? Mira, no. Ojalá. Pero no, es que no es competencia nuestra, no podemos. Ujú. Es como si me dijeran, mira, ustedes podrían llevarnos las denuncias de acoso. Ojalá, pero no.
No. Bueno, puedes ayudar Pues sí, pero, como asociación para... depende de la policía. Pero de momento, formación en el protocolo, no tenemos autorización. Por cierto, ¿cómo se puede pertenecer a ACANAE? ¿Cómo se puede colaborar con ACANAE? Padres, madres, comunidad educativa. Sí, pues se puede... ¿Está abierta al público? ¿Cómo funciona? Sí, ¿Se nosotros, paga por una ejemplo... cuota? No sé. Sí, a ver, nosotros es que... Yo creo que tenemos que hacer una nueva estrategia de marketing y de contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, cualquiera que quiera puede ser socio, un mínimo de €1 al año. Vale. Quiere decir que todo lo que nos cueste dinero va a salir de nuestro bolsillo. Además, no, yo creo que tenemos más adelante, si tenemos la posibilidad, ofertaremos una lista de servicios que tengan un pago mínimo o decir, bueno, socios que a lo mejor puedan pagar 10. Esto estoy hablando con carácter prospectivo, o sea, Sí. que seguramente... Que me parece lo razonable. Claro. Yo pago como socio y por ser socio Efectivamente. no solo colaboro, sino que tengo, digamos, ciertos descuentos, ciertas ventajas. Sí, o directamente tú pagas una cuota y tienes derecho a estos Lo servicios. que tenga, el servicio Claro. que fuera. De momento- Asesoramiento, por ejemplo. De momento tenemos socios, pero tampoco es un volumen muy elevado. Básicamente nos hemos recorrido todas las islas y hemos hecho muchas formaciones, Ok. hemos participado en investigación a nuestras espaldas, básicamente. No hay... Nos han hecho donaciones. sí, pero no hay en otras asociaciones en Canarias del mismo corte exclusivamente dedicado al acoso escolar. La única que actúa a nivel, o sea, que tiene competencia, entre Sí. comillas, ¿no? A nivel de Región. de Canarias, sí, Ujú. efectivamente, a nivel regional o O autonómico. autonómico por su estatuto, es ACANAE, es la nuestra. Sí es verdad que había una, yo no sé si continuará porque no he escuchado más de ella en Las Palmas, pero era de ámbito de actuación pequeñito ahí en Las Palmas. Algo más local, tal Sí, vez. hablamos en su momento de poder ser un anexo a la nuestra, etcétera, que ojalá tuviéramos un apéndice en cada isla, ojalá. Pero creo que no sé si estará funcionando, no he escuchado Ok. nada más Vale. bueno, de hecho, Ujú. ahí en Las Palmas nosotros tenemos un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos Psicólogos. de Las Palmas, donde yo estoy colegiado. Yo soy de Ok. aquí, pero estoy colegiado allá y hablo fantásticamente del COP de Las Palmas, la verdad. Perfecto. Y evidentemente los casos se identifican en todos los centros educativos, independientemente de Todo. donde están, tanto rurales como ya Todo. metidos en ciudades, públicos, privados. No existe mucha distinción en este sentido, ¿no? Todo. Eso es una gran mentira, pensar que esto es cosa de sitios marginales y de gente con pocos recursos y colegios públicos, ¿no? Pero es que además, no, y es absurdo Eso es porque mentira, vamos. es que están las dos falacias. Una es, ocurre solo en los centros públicos porque son centros marginales, que eso es un absurdo, y el lado contrario, que es que los centros privados son los únicos que tapan porque les interesa mantener su Claro. prestigio. No, falso, los dos son falsos. Ujú. Ocurre en todos lados. Primero, ¿qué pasa? ¿Que no hay centros públicos que están bien vistos socialmente y no quieren mantener su prestigio? Ujú. Hay de todo. Claro al que final. sí. Ujú. Y hay centros, porque, a ver, es que vivimos en una isla y todos hemos escuchado eso de, mira, en aquel instituto no lo pongas, pero mira, que el instituto tiene muy buena Reputación. referencia y muy buena reputación y tal. Entonces no solo en los privados, también en los públicos. Ujú. Lo que pasa es que no podemos ser más papistas que el Papa. Y tenemos que Ujú. mirarnos a nosotros, en lugar de que hablamos de la sociedad como si la sociedad fuera los otros y somos nosotros mismos. De hecho, estamos dentro de ella. Efectivamente. Roberto García, punto y final ya. Hemos pasado una hora, se me ha pasado volando. les Avi, digo. podría seguir, encantado. Bueno, pues tendrás que volver en otro momento. ACANAE, Asociación Canaria No al Acoso Escolar, a disposición a través de las redes sociales, por ejemplo, a través del Facebook, ACANAE, y a partir de ahí ya tienen Página web. su propia página web, .org, si no me Sí, equivoco. ¿no? correcto. acanae.org, y ahí tienen pues toda la información para contactar con ustedes y poder establecer pues no lo sé, un plan de trabajo si hiciera falta, o consultar, colaborar y sobre todo informarse, que es lo más importante en todos los sentidos. A los padres y madres creo que hay que recordarnos que tenemos que tener los ojos y los oídos siempre bien abiertos, y a los profesores, profesoras, a la comunidad educativa, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Fundamentalmente. Muchísimas gracias, amigo mío. Roberto García, psicólogo sanitario, vicepresidente de ACANAE e investigador en la Universidad de La Laguna. Muchas gracias a ti por invitarme y espero vernos pronto. Espero que así sea. Y a ustedes, señoras, señores, como siempre, mi deseo de salud y felicidad. Hasta el siguiente programa.